Ok, entonces comenzaríamos con la primera. Esas son preguntas que yo tengo realmente, que no las sé. Sería eso, ¿verdad? ¿Qué te motivó a estudiar geografía? ¿Y cuándo? Em, bueno, realmente es una historia larga que no la voy a hacer para este video, pero yo llegué a la geografía después de una larga ruta porque empecé a tener interés por los temas ambientales. En ese momento en el que yo me decidí, estaban activos los conflictos de Gonzalo en Monte Plata, en una lucha contra la minería, y esos temas me empezaron a interesar. Y yo dije, yo necesito estudiar algo que tenga que ver con el medio ambiente. Y la verdad no lo tenía muy claro porque la carrera de geografía aún hoy, ya casi 20 años después, no es muy conocida. Imagínate en ese momento. Entonces, yo empecé como que, bueno, tiene que ser algo ambiental, ingeniería ambiental, pensé, pero tiene mucho número y los números no nos llevamos bien. Eh, y llegué a encontrar a una amiga que conoció a alguien por internet, que en esa época tú sabes que chateábamos, que estudiaba geografía. Y yo, oh, eso existe. Y entonces empecé a indagar en la geografía, pues fue una locura. Yo me fui al Ministerio de Medio Ambiente, me fui al cartográfico militar, me fui a varios lugares, porque me dijeron que allá probablemente había geógrafos. Y bueno, aún con la incertidumbre, me fui como oyente a una asignatura de geografía. Yo estudiaba medicina antes, o sea, me fui como oyente a una asignatura de geografía Pero un y me segundo, convenció. pero una pregunta. ¿En medicina Claro. hasta dónde tú llegaste en medicina? Yo hice como 2 años, yo hice. Wow. O sea, No, tú yo entraste a estaba carrera convencida. casi. Yo iba a ser una odontóloga porque ahí era que estaban los cuartos. Tú sabes lo que nos vendían en nuestra generación de las carreras top y geografía no Pero estaba en el radar. en 2 años tú llegas a dar materia de carrera, ¿verdad? Sí, sí, yo Y de llegué a tomar anatomía y esa algunas. cosa. No, yo no tomé No. esa, tomé de salud y sociedad. Esas me llamaron mucho la Mm, atención. De hecho, enriquecieron mi interés en medio ambiente. Eh, ¿Qué más? Yo cogí una que tenía que ver con psicología, con psiquiatría, algunas hay de ese tipo. y cuando tú dices que pasaste por medio ambiente y por el geográfico y demás, ¿a qué tú te refieres? ¿Qué pasaste? Porque yo hice toda una investigación de campo, porque yo no conocía ningún geógrafo y yo quería saber qué hacían los geógrafos y dónde estaban. Mm, Entonces, ya tú te imaginas, yo una muchachita de nada, rastreando instituciones públicas, a qué ver si chulo. aparecía un geógrafo. Me acuerdo que me Wow, encontré con un geógrafo, no voy a decir su nombre, que él me dijo, no estudié eso. Eso no sirve. wow. ¿Y tú como con 20 años? ¿Con cuántos años? ¿Con 20, 21, 20? 19 años, 19 Wow, años por ahí. Ajá. No, qué no, como bien. 20 años. Sí, pues yo salí a los 17. Eh, pero no me arrepiento. De verdad que yo pienso que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida. No le cambiaría para nada esa decisión. ¿Y tú sientes que hubo algo en tu vida que marcó de manera determinante así esa preferencia? O sea, alguna experiencia con los territorios, algo en la zona rural o Más, algo en las urbanas, no sé, algo, pasó algo. más que una experiencia per se, hubo alguien que me dijo, cuando yo estaba convencida de que iba a ser odontóloga, me dijo, como miras, o sea, tu carrera, carrera que tú eliges, define cómo vas a ver el mundo el resto de tu vida. O sea, eso es así. De hecho, yo lo uso, lo replico, porque tú como Wow. economista, donde sea que tú miras tomando en cuenta esa perspectiva. Y si fueras ingeniero, viera todos los problemas estructurales a tu alrededor y así cada uno. Y eso me marcó, ese consejo realmente me marcó. Entonces, cuando empecé a involucrarme con los temas sociales, con los problemas ambientales que había en la sociedad, yo dije, yo necesito hacer algo que tenga que ver con la sociedad. Y empecé a pensar el tipo de trabajo que tiene un odontólogo.
en un consultorio permanentemente, revisando boca, y es como, eso no es, yo necesito el fogueo de la sociedad. Pero me di Que, cuenta cuando empecé a involucrarme en los movimientos ambientales. Ahí fue que lo vi. No sabía, yo, o sea, yo en ese momento no tenía idea que la geografía podía ser tan interesante. La geografía se me viene desplegando poco a poco. Todavía la geografía se me sigue desplegando. Esto de la geografía económica me tiene vuelta loca, emocionadísima. Eh, Eso, es como que, wow, aquí hay mucho de cómo uno entiende al ser humano en todo su entorno. Y de hecho me parece, sin hater a los otras ciencias más específicas, por ejemplo, los biólogos, que me parece una carrera fascinante, pero se quedan en la especificidad de la biología de las plantas o de los ajá, animales. Pues en la geografía tenemos que ver eso, sin tener que sí, sumergirnos a fondo dentro de las especies. Y eso me encanta, porque yo puedo ver las plantas, pero puedo ver las personas que trabajan con ella y cómo se relacionan. Entonces o sea, de verdad que sigo descubriendo las mil formas que la geografía nos acerca a la comprensión de la realidad. qué chulo. Eso. Tú sabes que a mí me gusta preguntarle a todos los guasdianos, como yo, los recuerdos bonitos de la UAS que tú recuerdas de tu tiempo de estudiante. Si tuvieras, claro, como que, Ah, que hacer highlights de esos tiempos. en mi época, que debió ser la tuya también, en nuestra Ujú. época, en mi escuela, éramos tres gatos, éramos tres gatos, pero éramos hermanos. Entonces nos reuníamos una vez a la semana a cualquier cosa. Íbamos al cine, nos juntábamos a tomar en una esquina o a hablar plume burro en el parque, en las embajadas, pero siempre nos juntábamos. Y de eso salían algunos viajes. O sea, en geografía hay muchos viajes Sí. oficiales, porque muchas materias tienen viajes, pero nosotros siempre teníamos algunos otros viajes. Pero, Complementario. no, pero lo colábamos en mis permisos, no, que esos viajes de la universidad. A mí no me daban mucho permiso, eso era terrible conseguir un permiso en mi casa. Y yo colé varios viajes así. Hubo Ay, otros, Dios. también nosotros nos colábamos en los viajes de profesores que no nos tocaban. Por ejemplo, yo me iba con el profesor Eleuterio Martínez, que era de mis profesores Así. favoritos. Si oíamos que le quedaban algún cupo en la guagua, pues no colábamos. Y dentro de uno de esos viajes, nosotros nos fuimos, no había espacio. Creo que nos fuimos a Jimani, sentados en el pasillo, Wow. porque no Pero había un espacio. viaje. Y nosotros "No, vamos a ir a Jimani". Ay, Dios mío. Pero ahí fue fuerte entonces. Sí, sí, fue muy Wow. fuerte. No, y dentro de los viajes que inventábamos nosotros, era una cosa que yo no me imagino cómo hacíamos su presupuesto, pero armábamos un viaje, nos íbamos tipo COA por 300 pesos, por 500 pesos. No me preguntes cómo. No, yo, como yo sé que no íbamos en guagua pública, caminábamos muchísimo porque obviamente era de presupuesto muy reducido, Wow. comíamos lo que sea. Qué chulo. Era, Qué era muy chulo. emocionante. Ahora cuando veo Y a los muchachos, que lo veo menos osado en ese sentido, pero Dios mío, uno se iba a cualquier sitio antes sin tanto drama. claro. Y mira, y como ve la cosa, porque ahora uno está más conectado, con más tecnología y más cosas, y tal vez le pone más pero a ese tipo de cosas. ¿Cómo fue Exacto. tu transición? Ahora Ah, no, tenemos el dime, dime. mapa, ahora uno tiene el mapa y uno hace una Claro, ruta. Antes no teníamos GPS, antes eso era, hay una guagua que sale de allí y ahí resolvemos. claro. Y después allá en el pueblo preguntando, Y ahí resolvemos. Así es. claro. Ven acá, y la transición entonces al mundo laboral, ¿cómo se da? ¿Durante la UAS o tú te graduaste y trabajaste? ¿Cómo fue ese paso? Fue durante, fue durante la universidad, ya yo estaba casi terminando. Y hubo alguien que le habló de mí al director de una institución, que yo estaba buscando una pasantía. Y realmente yo hice un año de pasante a cuenta propia, o sea, sin ningún ¿En qué pago ni semestre nada. estamos ahí?
¿En qué semestre estamos ahí, más o menos? Era como un año o dos antes de yo terminar. Realmente Ok, tú sabes que en la UAS es difícil tú mantener los semestres, al menos en nuestra época. Imagínate claro. en mi carrera que habrían una materia, a veces yo tenía semestres que habrían tres materias de geografía, porque no había cupo suficiente para los estudiantes. Entonces se alargó más de lo que yo hubiera esperado. Pero yo estaba como a 2 años de terminar la carrera cuando conseguí entrar como pasante a esta institución y de verdad me costó porque no estaba generando ningún tipo de ingreso y ya yo estaba casada y eso, pero fue como que, ok, esta va a ser mi experiencia de trabajo formal que me va a permitir crear, capitalizar algo de experiencia para lo que siga. Y bueno, me enfoqué en eso, pero luego cuando llegó el momento que yo dije, bueno, ya yo no puedo seguir en condiciones así, entonces me contrataron y bueno, y la cosa siguió mejorando. Ok. ¿Y cómo llega la maestría de España? ¿Cómo te enteras? O sea, obviamente me imagino que en algún punto empezaste a ver información y demás, pero yo Sí. quisiera saber cómo llega esa selección, por qué esa y por qué vías te fuiste. Bueno, el tema rural siempre me interesó, el tema campo, no agricultura, sino las dinámicas que se dan en las zonas rurales, siempre me interesó. Entonces, hay Sí, un sesgo, yo estaba en esta institución que trabajaba hacia los temas territoriales y hay un sesgo hacia lo urbano. Todo el mundo se concentra en lo urbano, un poco algunos arquitectos piensan que lo rural termina siendo un área de servicio de la zona urbana y yo tenía conflicto con esa forma de ver el territorio y siempre sentí que me hacía falta completar partes de mi formación. Sigo sintiéndola. De hecho, creo que mi vida me ha llevado a ir llenando esos huecos. Yo sentía, así como sentía que necesidad de completar lo rural, sentía necesidad de completar lo económico, la perspectiva económica, y mi paso por MP me ayudó mucho. Sentía necesidad de entender lo cultural, y mm, así como que diferentes aspectos. Entonces, yo estaba como en ese vacío de necesito entender más, mejor el aspecto rural. Entonces, empecé a buscar activamente maestrías que estuvieran en el tema rural y en esa búsqueda surgió una oportunidad del trabajo de ir a Taiwán a estudiar de temas rurales, de desarrollo rural. Y eso sí fue una inflexión, un cambio paradigmático mm, total, porque las zonas rurales en los países desarrollados y más en China, ¿verdad? En Taiwán, que da una altísima densidad, son ciudades. claro, O sea, son lo que nosotros entendemos como una ciudad, ellos entienden, no, esta es mi zona rural. Y entonces lo claro, llevan a que hay una especialización económica enfocada a actividades de producción o de procesamiento industrial, pero muy ligado a la producción agrícola. Y tú encuentras zonas, las áreas urbanas de estas zonas rurales son muy densamente concentradas. Tú encuentras prácticas que son de lo tradicional rurales, pero tú ves torres que claro. salía totalmente de mi paradigma de realidad. Ujú, Entonces, bueno, estando en Taiwán, me aprobaron la maestría en desarrollo rural en España y eso fue como que lo complementó, porque entonces mm, allí en España, estudiando la ruralidad, entendí que mucho de lo que ya hacíamos aquí era lo que yo estaba aprendiendo allá, pero dándole teoría. Aquí era a lo empírico. Entonces claro, ya en Madrid fue como ponerle teoría al trabajo que íbamos haciendo y ya darle como más seriedad a mi forma de conceptualizar del territorio rural. Sí, luego sí creo que es importante mencionar del viaje hacia la economía, que es un poco lo que nos trae hoy. Cuando volví de Madrid, me tocó trabajar en MEPID, en Desarrollo Económico y Social. Entonces, ujú, ahí era como que, ok, yo siento que me falta completar esta parte de mm, cómo se expresa la economía en el territorio, porque de verdad yo la intuía, pero
me parecía como, no la veía, yo la intuía, pero no la veía. Y yo dije, trabajando con economistas, yo voy a completar esa parte. Y Y no lo pero logré. antes de, para que tú sigas en esa misma línea, es decir, ¿tú no sentiste que eso te lo dio Madrid? No, la economía No, no. ok, Me la ok, dio, la concatené en Dejedes, pero ya, no por cómo lo trabajáramos allí, sino por cómo no. Entonces, allí en esta área, que son todos economistas haciendo política pública, de diferentes universidades, yo decía, ok, aquí yo debo poder encontrar esa perspectiva de la economía en el territorio. No la encontré. ujú, Al contrario, encontré que aún interactuando con personas de diferentes universidades, no construyen una perspectiva de economía territorial o de geografía económica. Y me puse yo la tarea personal de, ok, esto yo lo tengo que entender, porque esto tiene que cambiar. Y empecé a buscar teorías, los conceptos, a sumergirme en el mundo de la economía, de la espacialidad de la economía. Porque yo lo ujú, intuía antes, como que, claro, no es la misma economía que se da en una región u otra, pero ¿cómo se ve esto? Ahora sigo en esa búsqueda, pero ahora ya yo tengo como esas pautas para, al menos metodológicas, para que se pueda ir profundizando. Y es un poco lo que intento trabajar con mis alumnos. También sentí el vacío hacia la cultura y empecé a relacionarme con gente de la antropología y ya también el aspecto cultural del territorio lo voy teniendo más claro. Ujú. ok. Tú sabes que yo de por sí ya tenía una pregunta que yo creo que la podemos enmarcar después en la conversación, la charla de ahorita. Te la iba a Ujú. preguntar directamente, pero la vamos a dejar mejor para que la enfoquemos hacia adelante y es el rol de la geografía en la gestión de lo público y los temas de cambio climático y desarrollo sostenible y demás. Más que Ujú. preguntártela ahora, entonces te la dejo como una línea transversal para después enfocarla. Más bien te quisiera entonces preguntar si, espérate, una pausa. Y es que como estamos usando el mismo enlace de la conferencia, ya a esta hora podemos empezar a ver gente conectándose. Entonces, sigamos Ujú. conversando normal, que 5 minutos antes yo voy a detener y voy a reiniciar para poder generar otro momento. Ok. Entonces, la pregunta que seguiría sería, ¿cómo, o sea, imagino que ese es tu día a día y lo abordas en el aula, ¿qué a grandes rasgos es como tu recomendación? ¿Cuáles son como tus recomendaciones a las nuevas generaciones, ¿verdad? De profesionales de todas las áreas para que trabajen del territorio como un foco. O sea, ¿cuáles serían tus consejos? Una persona que se te acerca, te dice, no quiero perder de vista eso que en un momento en tu vida fue una ausencia, como yo no la tengo desde mi área, no importa quién yo sea, no importa qué carrera tenga. Parece una pregunta fácil, pero No, no es fácil. sí, Por lo no, menos no lo yo es. no me la sé. Eh, ¿Qué te digo? Es complicado porque uno vive el territorio, o sea, todo lo que tú haces, todo el tiempo a tu alrededor tiene una incidencia en el territorio. Entonces, no es tan simple tú abstraerte y ver ese impacto desde afuera de ti. Entonces, pero cada una de nuestras profesiones, todas, podría decir, tienen un impacto. Y es tal vez preguntarse qué relación tiene lo que yo hago con el medio ambiente, tal vez, creo que lo que más nos acerca. O sea, si yo soy ingeniero, ¿qué relación tiene esto con la naturaleza, para bien o para mal? Eh, ¿Qué relación tiene esto con la productividad de las personas? O sea, ¿cuánto empleo yo genero? Ya tú estás generando un impacto. Si estoy, no es fácil, no me siento convencida ni lo que te voy diciendo, porque No, no, es pero que yo entiendo. hay un sesgo de base que todos tenemos, que te lo pone tu profesión.
Y es que si yo soy ingeniero, si, que el resultado, resulta en todos los conflictos territoriales que hay. Ujú, Entre la minería y medio ambiente, tú siempre vas a encontrar el conflicto de que el minero mira ese territorio y dice, aquí yo tengo este recurso y él todo lo que ve, no es que él solo ve el dinero, es que él lo que ve ahí es lo que su prisma le permite ver ujú, y es la base geológica y la posibilidad de extracción minera. El ecólogo ve el mismo lugar y lo que ve como que ujú. esa especie es única, no se ve en otra parte del mundo y él solo puede sentir la necesidad de protegerla. Entonces, salirse de ahí y ver todos estos conflictos de intereses, yo creo que es una capacidad que pueden cultivar los geógrafos y economistas, me atrevo a decir, Claro, y luego claro. muy pocos otros. O sea, tiene que haber una intención muy clara de pensarse afuera de la caja, afuera del espacio para poder ver eso. No sé si es Súper arrogante, interesante. a lo La mejor. verdad, no, o sea, me encantó la respuesta, no la pudiera articular mejor yo. Dijiste que no era una respuesta fácil y la pusiste en términos muy prácticos, diría yo, bastante comprensible. Tú te encuentras con Nayeli en un viaje del tiempo pasado, así empezando a estudiar geografía, ¿qué consejos le das? Que no le importe tanto lo que piensa la gente y que le va a ir súper bien y que se divierta, que se Que se divierta divierta, mucho. que se divierta porque no se divertía mucho o que sí, que no se deje de divertir porque por momentos, qué sé yo, o sea, que se divierta es el consejo porque sientes que pudiste divertirte más o porque quisieras haberte divertido igual de nuevo. No, porque mi Nayeli más joven se preocupaba mucho por qué podían pensar de ella y se Ok. contenía mucho. Entonces, en ese sentido, dejaba de hacer cosas. Pero mi sentido de diversión no es tanto de fiesta. A mí me divierte mucho investigar, ir al campo, hacer Disfrutar cosas. lo que haces. Ujú. Claro, Exacto. claro. Entonces, una Ah, diversión más, déjate llevar por eso que disfrutas y haz, pero no te preocupe tanto qué opinión claro, puedan tener por ahí. Ujú. claro. Bueno, y me ha tocado a mí estar mucho tiempo contigo en un mismo espacio de trabajo y me gustaría que me digas, incluya ese espacio o no, toda tu experiencia, cuáles han sido tal vez uno o dos proyectos, planes, programas, iniciativas de las que más te sientas como que orgullosa de haber sido parte en estos años de experiencia. Desde lo que compartimos en el trabajo, pero no lo compartimos tú y yo en ese momento, sino de otra área, fue trabajar en Dajabón. Trabajar en Ok. Dajabón implicó trabajar con la cooperación de la JICA, que trajo o intentó traer el modelo de desarrollo endógeno para el territorio. Y esa yo creo y sobre todo el que venga de afuera, hace que uno se sienta validado en cierto pensamiento que a veces uno tiene, pero no lo valora. Eh, el ver esa metodología simple de desarrollo endógeno, de estimular, de desarrollo económico endógeno, a partir de lo que Ujú, tenemos localmente, desde la unidad más pequeña del individuo, yo creo que eso fue muy importante. Eso, el poder ir de territorio a territorio, acompañando planes de desarrollo o la formación de consejos de desarrollo municipales, también fue muy ujú, importante porque me permitió ponerle vida a muchos conceptos teóricos que veníamos aprendiendo en la universidad y ujú, a desarrollar más la sensibilidad con las comunidades y con la forma ujú, de uno llevar cosas. Hubo algo que me dijeron en Dajabón, que me dijo un alcalde, nunca lo voy a olvidar. Él dijo que el gobierno lleva las cosas en una cajita
y que esperamos que ellos abran esa cajita y hagan cosas con esa cajita, pero eso no es. Y eso nunca se me olvida. Él lo dijo en otra forma, es como yo lo terminé interpretando, pero nunca se me Sí, olvida, es verdad, fue como que uno hace una metodología que son muy lindas, que son muy chulas, dura años validándola con el jefe, y cuando el jefe dice sí, que se siente feliz, ahí uno tiene su paquete y uno espera que eso sea lo que se replique y el territorio te da unas galletas y que claro, eso no tiene nada que claro, ver. Y luego desde la práctica que llevo ahora, desde la consultoría independiente, es como que ahora yo lo veo desde afuera y como que no, el gobierno se está haciendo, o sea, está muy lejos de lo que la realidad social tiene y está haciendo. ujú, Entonces, pienso que el Estado tiene que poner un poco más el oído en la calle y en la realidad de lo que está pasando y quitarse esa gorra de yo aquí estoy para dirigir, eh, ser rector. No, quitarse un poco esa gorra y tratar de ponerse del lado de lo que está sucediendo en la realidad y entonces hacer política a partir de lo que la realidad dice. Eso va a ser claro, difícil, pero claro. entiendo que debería ser la única vía. Muy Y difícil en los bueno, esquemas que llevamos, que tú y yo hemos claro, hablado. necesita, tiene que haber como una combinación de paciencia, resiliencia, resistencia y fuerza para empujar cosas por encima de la corriente. Eh, Ujú. yo tendría una última pregunta antes de cerrar como este espacio. Y es, si tú en un futuro tienes la oportunidad así de evaluarte de manera retrospectiva, qué te gustaría hoy haber establecido, o mejor dicho, cómo tú te sentirías cómoda, satisfecha de haber logrado, de haber aportado, qué hizo Nayeli mirando hacia atrás y dijo, mira, la verdad es que si yo a los X cantidad de años, cuando me retire, logré hacer esto y aquello, o me dediqué a esto y aquello, me voy a sentir mínimamente satisfecha. ¿Qué sería? ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo te quieres ver? Ahí tu pregunta difícil, que parecen fáciles. Mira, hacia atrás yo me siento contenta porque yo creo que he vivido varias vidas y ahora estoy como que en un momento de decisión consciente de que se pueden vivir varias vidas en una y entonces me diversifico hacia todo lo que mis intereses me llevan. Escribo, investigo, hago docencia, hago consultoría, colaboro con el gobierno de vez en cuando, o sea, me siento con altas y bajas, pero en general en este momento me siento satisfecha. Si lo miro hacia el futuro, no tanto ni como legado, ¿no? Cuando le pongo la palabra legado, entonces me pongo una presión de que tengo que asumir un rol y, y no quiero asumir un rol, no, yo Claro, quiero seguir jugando, seguir dejándome influir por lo que mis intereses me vayan encaminando. Y bueno, hoy yo estoy haciendo docencia y me lo disfruto muchísimo y aún así no intento como encasillarme en, yo soy la profe y tengo que dar una imagen y un rol y una cosa de la profe. No, para nada. Y si no les gusta mi forma a los que me contratan o a mis alumnos, pues no pasa nada. Nos reinventamos, salimos de la docencia, aporto de otro enfoque. claro, Y eso, como que creo que en mi futuro yo me veo expandiéndome hacia lo que me interese. Empiezo a sentir interés por los temas aborígenes y me sumerjo ahí, colaboro con la antropología y veo hasta dónde me lleva y cuando me aburro, pues sigo. Entonces, si he de dejar usar la palabra legado y de dejar un legado, que sea que viví varias vidas y no me encasillé en una porque la sociedad esperaba algo. qué chulo, qué chulo. Y mira, era la última esa, pero ahora que mencionaste que se me olvidó enfocar un poco más la conversación hacia la escritura, ¿verdad? Pero quizás la última pregunta que me acaba de surgir es si como geógrafa sientes
que tienes herramientas adicionales para la creatividad y para la narrativa ficcional y demás. Eso te dio Totalmente. cositas para Sí, escribir sí. también. To- Totalmente, porque por un lado, no sé si por geógrafo, porque hay muchos geógrafos que no les gusta mucho el campo, pero a mí me encanta el campo. Entonces, estar en el campo, y por campo me refiero a cualquier sitio fuera de mi casa, me estimula la creatividad. Entonces, yo Claro. voy caminando y me surge algo, y ya eso me puede dar una narrativa y luego investigo. Entonces, la investigación seria, pues tú sabes, que te termina dando contenidos que luego yo lo vuelvo novela, lo vuelvo cuento, lo vuelvo disparate, pero al final vino inicialmente de Sí. una investigación. Me pasó con El despertar de los dioses del Caribe, que viene de un trabajo de topónimos muy serio, que yo empecé de ver cuántos topónimos aborígenes hay en la isla, que sé yo cuánto, y eso me llevó a encontrar mitologías taínas que yo no sabía, y eso a mí Ah, mira, fue me ha así. traído un montón de cosas. Ajá. Wow. Entonces, eso me trajo muchísima narrativa y luego dentro de la misma historia, que si describo una caverna, pues ya lo hago desde el sentido que la geografía me lleva, de cómo se ve una Claro. caverna, de cómo funciona, qué sé yo cuánto. eh, y eso, como la investigación me lleva la investigación en la geografía me lleva a escribir narrativas de ficción. Claro. Wow. Mira eso. Qué chulo. No, gracias, Nayeli. Esta experiencia es muy rica y yo creo que le va a servir a mucha gente. Entonces, yo lo que voy a hacer es, por cierto, ahí veo a Jacil, a Daniela ya conectados. Chico, nos vamos a conectar de nuevo en el mismo enlace para hacer un corte de la grabación y vamos a empezar la conferencia en 5 minutos. Nayeli, aquí mismo nos conectamos en 2 o 3 minutos más. Ok. Y gracias, mil gracias.